el análisis de semáforos con indicador o indicación de semáforo peatonal. Y mirar algunos tópicos de lo que es la parte de estacionamiento. Vamos aquí a mirar. Estación. Entonces, en la clase pasada estábamos mirando este ejercicio. Voy a presentar. Ahí. Entonces, en la clase pasada miramos este ejercicio. Aquí. En el cual, después de haber hallado todos los flujos, las saturaciones, y haber definido cómo eran las fases, obteníamos esta información que está aquí a la derecha. ¿Ya? Es este 32, 13, decíamos que eran 32. Aquí es donde quiero detenerme un poco para poder hacer el análisis de los flujos. Para ello me voy a ir a la plantilla de Excel. Y con esa plantilla, pues lo podemos mirar de una mejor manera. Que la puedo ampliar más. Voy a ampliar. Creo que puede ser eso. Entonces, ¿de dónde sale esta tabla? Recordando, de haber definido primero el esquema de la intersección, con toda la información del flujo y la información geométrica. Luego de eso, hemos hecho el cálculo de las saturaciones para cada uno de los accesos, para cada uno de los carriles. Con esas saturaciones, recuerden los entornos A, B o C, y los factores, pues hemos podido calcular las saturaciones base de cada uno. Se hizo la matriz de compatibilidad, en la cual se podía definir qué movimientos se podían dar simultáneamente. Con eso se definen estas tres fases. Decimos que en la fase A hay movimiento en 2, en 1, en 6, pero se cierra 5, se cierra 4, se cierra 3. En esta primera fase. Esta que estoy. Esta. Luego de eso, pues se define la segunda fase. Que sería esta. Donde hay movimiento en 1, 4, 3 y aparece el peatonal 8. Recordemos que en la fase 1 o fase A estaba el movimiento 7.
¿Qué podemos ver acá? Que en la fase 1 y la fase 2 el movimiento 1 se conserva. Y finalmente, pues uno tiene se mueve lo que no. Tenemos la fase C. Y en esa fase C podemos ver que se mueven 6, 5 y 3 y los demás todos están cerrados. ¿Qué se puede observar? Que 6, como es ABC, ABC, 6 se mantendrá en el movimiento A. Entonces, a partir de esa, aquí llegó, a partir de esta modelación, es donde entramos en la tablita. Recuerden que vamos a esta tabla. Y en esta tabla lo que hacemos es mirar cuáles son los movimientos, dónde comienza, dónde termina, cuál es el entreverde, cuál es el verde mínimo presentado, cuál es el flujo, cuál es la saturación, cuál es el intervalo de cambio de fase o lo que realmente se pierde. ¿Cierto? Esto es una L, colocar aquí L, que es pérdida de tiempo. Esto es un verde mínimo, que será 9 segundos, que es el verde mínimo, que es 8, más la diferencia entre eh, ganancias y pérdidas. Luego la saturación puede ser 0.9, decíamos que puede estar entre 0.85 y 0.95. Perdón. Calculamos las relaciones de saturación, Q sobre saturación, y calculamos las relaciones de verde, que es la relación de saturación dividido eh, la saturación dividida entre la relación de saturación escogida, perdón. Y luego calculamos para 100 segundos. Recuerden que para calcular los 100 segundos es el porcentaje de los 100 segundos en los cuales se va a tener esa indicación de verde, más el tiempo perdido, ¿ya? Que es todo lo que va a gastar ese movimiento. O el verde mínimo, que va a ser el verde mínimo, que son estos 8 segundos, ¿cierto? Que al acomodarlo con la ganancia me va a dar 9 más los 4 segundos que tengo aquí de pérdida. Entonces me daría 13. Entonces yo con esta tabla es que voy a entrar a construir esta otra figura. Y esta es la que yo quiero llevarme ahora hacia Paint. Yo lo voy aquí a cerrar un momentico. Lo voy a copiar y me voy a ir a Paint para hacer el diagrama circular. Me interesa ver. Ya le voy a mostrar la página de Paint o la pantalla de Paint. ¿Qué me interesa ver? Me interesa ver esto. Esto de aquí. Esto, ¿cierto? Con los correspondientes movimientos. Y teniendo en cuenta, claro está, dónde comienza y dónde termina. Entonces también me voy a traer esta información. Que está definido como fase A, fase B, fase C. ¿Qué voy a hacer entonces? Pues voy a anotar los 3 movimientos que yo tengo pendientes. Yo voy a decir que voy a tener una fase
a la que le voy a llamar fase A. Buscarle. Voy a tener una fase B, una fase B, y voy a tener una fase C. Y ahora con esa fase lo que voy a hacer es mirar cómo se comportan los movimientos. Aquí tengo el A, el B y el C. Listo. Entonces el movimiento 1, si yo miro el movimiento 1, este de aquí, yo puedo ver que está en A y está en B. O sea que comienza en A y termina cuando arranca C. Entonces, para ese movimiento 1, para ese movimiento 1 que voy a tener, primero voy a decir que arranca en A y que termina en C. Miren que lo estoy leyendo acá. Comienza en A y termina en C. ¿De dónde lo tomo? Pues miren, aquí está. Aquí está. En A y está en B. Este movimiento 1. Entonces, ¿qué hace uno? Pues uno toma acá, puede tomar esto. Y lo hace así. ¿Ya? Este movimiento arranca desde A y va a terminar cuando arranca C. ¿Cuánto se demora? Entonces, miren que aquí dice que se demora 32 o 13 segundos. ¿Cuál se toma? 32. Entonces, uno aquí escribe que se demora 32 segundos. Ahí está. Luego de eso, ¿cuál toma uno? Ah, bueno, y este 32 corresponde al movimiento que hemos llamado movimiento 1. Luego, el movimiento 2 comienza en A y termina en B. ¿Cuánto demora? ¿Demora 13 o demora 29 segundos? Entonces comienza en A y termina en B. Otra vez uno coge, hace la flecha y coloca la información acá. ¿Qué movimiento es ese? Es el movimiento 2. Algunas veces la notación también se puede hacer así. Colocas el número y entre paréntesis le vas a colocar el valor del tiempo. Entonces, como tengo 29 y tengo 13, el crítico, ¿cuál es? 29. Más pequeño. Entonces, el movimiento 2 con 29 segundos. Acá teníamos el movimiento 1 con 32 segundos. Entonces, unifiquemos la notación. 32. Listo. Luego vendría el movimiento 3. El movimiento 3 arranca en B, ¿cierto? Y termina en A. ¿Cuál es el movimiento 3? Miren qué es este.
¿Por qué arranca en B? Porque está tanto en la estación D en la fase B como en la fase C. Entonces arranca en B y termina cuando arranca la fase A. Entonces yo podría decir que para ese movimiento, colocarlo aquí otro color, lo que voy a encontrar es esto. Se viene por acá y lo voy a hacer por acá. Miren que arranca en B y lo voy a llevar hasta A. ¿Cuánto se demora? Se demora 26 o 13 segundos. Como se toma el crítico, que serían 26 segundos. Entonces, aquí yo tomaría movimiento 3, su correspondiente tiempo en segundos. Luego tengo el movimiento 4, que arranca en B y termina en C. Entonces ese movimiento 4 yo lo voy a colocar aquí. Colocarlo en azul. Y ese movimiento 4 tiene un tiempo de 18 o 13 segundos. O sea, se coge el crítico, que serían los 18 segundos. Entonces, el movimiento 4 tiene un tiempo estimado necesario de 18 segundos. Listo. Luego el movimiento 5 comienza en C y termina en A. Entonces, para ese movimiento 5, comienza en C y termina en A. Lo voy a hacer aquí así. Y voy a decir que se puede gastar un tiempo de 25 o 13 segundos. Como estoy buscando los críticos, le voy a decir que 5 es tiempo estimado de 25 segundos. ¿Entendió? Listo. Bueno. Luego viene el movimiento 6 que comienza en C y termina en B. Vamos a colocarle. Entonces, comienza en C y termina en B. Vamos a hacerlo por acá. Ahí. Ahí está. Y ese movimiento, que sería el movimiento 6, tiene un tiempo de 34 de 13. ¿Qué significa eso? Que yo voy a utilizar, o voy a definir que existe un movimiento 6 que necesita un tiempo de 34 segundos. Finalmente tengo los movimientos 7 y 8 que corresponden a los peatonales. Entonces, este peatonal va de A a B. Lo voy a colocar sin espacio. Perdón. Voy a colocarlo aquí. En rojo. Y voy a decir que ese movimiento 7, colocarle aquí unas letras no tan grandes. Este movimiento 7 va a tener un tiempo de 4 o 18 segundos. Entonces, va a tener 18.
colocarle por acá esto. Ahí está. Y el otro movimiento peatonal es el número 8 y ese va de B a C. Entonces, se iría por aquí. Hacemos la flecha aquí y hacemos la otra flecha acá. Y sería de B a C y demora 27 segundos. 8, 27. Entonces, ¿ahora con qué me quedo? Me quedo con esta información. Y voy a buscar los tiempos críticos para ir de A a B, de B a C y de C a A. Entonces, uno empieza a mirar cuáles son los movimientos críticos, cuáles son las demoras más altas. Entonces, ahí. Si yo miro de A a B, yo tengo este movimiento 1 que tiene 32 segundos, pero este movimiento 1 va desde A hasta C. Entonces, no es este. Entonces, de A a B, de A hasta B, realmente lo que yo tengo como crítico, es decir, aquí voy a colocar A, pues, por acá bien grande, voy a tener A B, voy a tener A C. Entonces, desde A hacia B que tengo, uno que tiene 32, pero va hasta C. Este 7 que tiene 18 y este 2 que tiene 29. Entonces, realmente los movimientos que son críticos, o el movimiento crítico de A a B, va a corresponder al movimiento 2 y que tiene 29 segundos. Para BC, ¿qué tengo? Tengo uno que va de B hasta A, que tiene 26 segundos, el 3. Tengo el 8 que tiene 27 y tengo el 4 que tiene 18. Entonces uno dice, de B a C, el movimiento crítico, o sea, el que gobierna ese movimiento, será el movimiento 8, el peatonal, con una carga de 27 segundos. Y luego para irse de C a A, el movimiento que gobierna, ¿cuál es? Tengo este CAB de 34, pero es que yo necesito CA. Entonces sería el movimiento 5, que tiene 25 segundos. Entonces aquí yo diría que el crítico es 5 con 25 segundos. Y ahí pues tendría identificado ya cuáles son los movimientos que son críticos en cada una de los cambios de fase. Entonces, de A a B el 2 con 29 segundos, de B a C eh, el 8 con 27 segundos y de C a A el 5 con 25 segundos. Entonces, con esta información, es que uno se va otra vez a la...
Entonces me voy a ir otra vez a la pantalla de Excel, que era lo que estaba haciendo. Y tengo esto. Lo que acabo de hacer en Python lo tengo acá. Entonces, ¿quiénes son los movimientos? En AB el 2, tiempo 29 segundos. En BC el 8, 27 segundos. Miren aquí donde voy. Y AC, ¿qué tendría? O desea, tengo... ¿Dónde me fui? Desea, aquí sería el movimiento 5 con 25 segundos. Si lo tengo. De AC, desea, tendría 25 segundos. Entonces, empiezo a hacer los chequeos. De AB tengo 2 que son 29. De B a C tengo el 8 que son 27. Y si yo sumo estos dos, que corresponden a 29 más 27, voy a tener entonces un tiempo total de 56 segundos. Ese tiempo total de 56 segundos estaría superando este de aquí de AC que me está dando los 32 segundos. ¿Por qué no estoy teniendo en cuenta el, el otro movimiento? Porque realmente yo quiero saber cuánto me demora en llegar a C para poder calcular los tiempos perdidos. Y con eso entonces, se coge esto. Voy a correr esto hacia acá. Y entonces, yo aquí estoy chequeando que este tiempo que suma de A hasta C con estas dos estaciones, 29 más 27, es mayor que el que se da desde A hasta C, que tiene 32. Y es una de las razones por las cuales estos dos movimientos son críticos en relación a AC, porque este me daría 32, miren que es este, y estos me dan la suma de los dos, me daría 56, que sería el 2 más el 8. Seguidamente, ¿qué voy a hacer? Voy a calcular las relaciones de verde. Entonces, para las relaciones de verde, ¿qué voy a tomar? Voy a tomar la relación del movimiento 2, de verde del movimiento 2, y la relación del movimiento 5. No voy a tener en cuenta la del 8, esta que tengo acá, U8. ¿Por qué no tengo en cuenta U8? Porque recuerden que 8 era peatonal. ¿Ya? Entonces yo a ese movimiento peatonal no lo voy a tener en cuenta porque no es uno de los movimientos vehiculares que me interesa hoy. Entonces así yo tendría que, para calcular la U, la sumatoria de todas las relaciones de verde, voy a sumar U2 más U5. Me voy aquí a la tablita y tendría que sumar este U2 más este U5. Que sería punto 25 más punto 21. Eso me está dando aproximadamente punto 46. Si es menor que 1, estoy bien. ¿Por qué debe ser menor que 1? Porque recuerden que eso va a estar restado a la unidad en la ecuación
de, de cargas. Entonces, si es mayor que 1, ¿qué quiere decir? Que está por encima del verde que se ha asignado, que está por encima de los 100 segundos que se ha asignado, y entonces tocaría comenzar de nuevo. Luego, yo voy a sumar todas las pérdidas. En las pérdidas, ahí sí voy a tener en cuenta, en las pérdidas sí voy a tener en cuenta todos los tiempos perdidos. Entonces sería L de 2, L de 5 y L de 8. Me voy a la tabla. ¿Quién es L de 2? Aquí está. 4 segundos. ¿Quién es el L de 5? 4 segundos. ¿Ya? Y L de 8, que este que tengo aquí 35, lo voy a tomar de acá. Ahora dirán ustedes, ¿por qué lo toma de acá? Porque resulta que el L corresponde a todo el tiempo que va a estar en verde. Porque cuando el tiempo está en verde en el peatonal, pues va a ser un tiempo perdido para el vehicular. La razón por la cual yo voy a sumar 4 más 4 más 27 es porque los tiempos perdidos corresponden a los 4 segundos de este movimiento 2, los 4 segundos del movimiento 5 y todo el tiempo que esté en verde. Porque mientras esté en verde, pues no debería estar circulando vehículos. De allí que tenga 4, 4, 27, me va a dar 35 segundos. Y luego con esto, luego con esa información, pues ya yo puedo calcular los Y. Es que voy a calcular Y2, Y5, Y8. ¿Ya? Aquí, ¿cuál no voy a tener en cuenta? El Y8. ¿Por qué? Porque es un peatonal. Entonces aquí solamente sumaría los Y de 2 y de 5. Me voy a ir acá, busco los Y y tendría el Y de 2 y tendría el Y de 5. Punto 22 más punto 19 me da más o menos punto 40. Aquí está punto 41. Entonces el chequeo que uno hace para poder saber cómo va a realizar el ejercicio. Luego de eso, entonces, es cuando voy a calcular el ciclo óptimo. Recuerden, ya esta ecuación se utiliza con la estimación de Arcelor. ¿Es que dijo Arcelor? 1.4 más 0,01K más por L más 6 sobre 1 en la sumatoria de las Y. 1.4 más qué? Entonces, depende de qué quiera minimizar. Si son demoras, consumo de combustible, o minimizar demoras en movimientos críticos, o si quiere el promedio de todo, que sería el valor medio, punto 20. ¿Ya? O realmente 20 para multiplicar por 0.01. Entonces, ¿cuál utilizamos normalmente? Este, 20. Entonces, ¿aquí qué será? 1.4 más 0,01 por 20 por L. ¿Quién es L? Esta de acá, 35 segundos. Más 6 dividido 1 menos Y. ¿Quién es Y? La sumatoria de todas estas Y. Punto 41. Eso me da entonces 105.98 segundos. De allí, que uno diga, bueno, lo voy a redondear en 106. Este es el ciclo óptimo. Yo arranqué con un ciclo de 100. Pero me dicen, oye, existe un ciclo que es el ciclo práctico. O sea, sería L o la sumatoria de pérdidas sobre 1 menos la sumatoria de relaciones de verde. Entonces me da 64.94, que sería unos 65 segundos. El ciclo mínimo sería pérdida sobre 1 menos la sumatoria de todas las, las pérdidas, que serían los Y, o las relaciones de saturación, que serían los Y. Entonces me da 59.82, me dice que es 60.
Y me dicen, oye, pero sácate un ciclo promedio. ¿Cuál es el ciclo promedio? Es el ciclo práctico más el ciclo óptimo entre 2. O sea, 65 más 106 entre 2. Esto me da 171 dividido 2, me da 85 segundos. ¿Cuál es el ciclo que uno escoge? Puedes tomar este 85 o puedes tomar un valor redondeado a 90 segundos. ¿Ya? ¿Por qué 90? Porque recuerden que pues, yo podría aquí decir que está entre 0,75 o 1,5 el ciclo escogido. Entonces, yo podría decir que puede estar entre 79 y 159. ¿Cuál tomo? 90 segundos. Con 90 segundos, ¿qué voy a hacer? Voy a repetir la misma tablita que tenía acá, la que hice con 100. Esta, miren que aquí decía que para C igual 100. Pero la voy a hacer ahora para C igual que 90. ¿Por qué bajé? Pues porque cuando yo hice los cálculos de ciclo mínimo, ciclo práctico, ¿cierto? El promedio me dio por debajo de 100. Miren que me dio 85. Si me daba por encima de 100, entonces me decía que debía subir 10, 20 segundos. Cuando ya yo tengo este ciclo que es de 85, lo redondeo a 90, ya está redondeado, y a partir de esto voy a calcular todo y voy a volver a hacer el esquema que yo tenía, el de los círculos, este. ¿Ya? ¿Qué es lo que debo identificar? Debo identificar si los ciclos estos, los movimientos estos, 2, 8 y 5, siguen siendo críticos luego de hacer ese cálculo. Entonces, voy a mirar. El 1 va de AC, demora 29, ¿ya? Pero entre A y B tengo los ciclos, los movimientos 2 y 3. Uno tiene 26 y el otro tiene 24. ¿Cuál sigue siendo crítico? Este, el 2. ¿Cuál era el crítico entre A y B? Acá arriba, el 2. Luego, entre B y C, ¿cuál es el crítico? Entonces yo tengo aquí B y C, 17. CA, 23. Es mayor, pero llega hasta CB, 31. El movimiento 6. Entonces voy a mirar acá. Tengo como críticos el movimiento 8. Voy a revisar el peatonal. B y C, 27. Entonces 27 es mayor que 17. Entonces este sigue siendo el movimiento crítico. ¿Qué significa eso? Que el movimiento 2 y el movimiento 8 siguen estando como los movimientos críticos entre AB y BC. Ahora me toca buscar entre AC. Voy a irme acá. De AC tengo el movimiento 5, que sigue siendo el más crítico, o el crítico, con 23 segundos. ¿Qué significa esto? Que 2, que 5 y que 8 en la primera corrida fueron los movimientos críticos, y que 2 y 5 y 8 siguen siendo los movimientos críticos en la segunda corrida. Miren, 2, 8 y 5. Si ya yo, al momento de volver a hacer el ejercicio, encuentro que se repiten los movimientos críticos, yo allí puedo decir que he encontrado una respuesta o una solución. Y si he encontrado una solución, puedo parar. ¿Podría seguir? Sí, yo aquí puedo seguir. Pero si ya encontré una solución, yo podría parar.
Si me dan diferentes los movimientos críticos, ¿qué debo hacer? Hacer una tercera iteración. Puedo subir o bajar el valor del ángulo del ciclo. Volver a hacer. ¿Qué debo encontrar? Que 2 veces seguidas los movimientos críticos, en este caso 2, 5 y 8, me den iguales. Finalmente hago los chequeos. ¿Qué chequeos hago? Pues que la sumatoria de las relaciones de verde esté por debajo de 1, ¿ya? Y que la sumatoria de los y esté por debajo de 1. ¿Por qué debe estar por debajo de 1? Porque recuerden que esta sumatoria de y, al momento de calcular el ciclo óptimo, aparece aquí como 1 menos y. Y si este y es mayor que 1, quedaría un número negativo debajo, algo que no tiene sentido. Entonces esa es la revisión que uno hace. Una vez uno termina esto, entonces ya uno dice, bueno, ya yo tengo aquí toda la información, tanto de los movimientos como de los tiempos asignados verdes, como de los tiempos perdidos por cada uno de ellos. Y entonces me tocaría ir a hacer la cinta. ¿Qué es la cinta? Mirar cuánto verde y cuánto le toca a cada uno dentro del ciclo de 90 segundos. Entonces uno con esta información, uno se va a ir acá. ¿Ya? Y entonces, acá, miren que tengo la tablita. ¿Sí? En un curso más avanzado, pues yo tendría que hacer un cálculo de las demoras. Por ahora nosotros no vamos a hacer una optimización, ¿sí? Que lo vamos a dejar simplemente hasta el cálculo de los tiempos de cada movimiento. Entonces, cuando yo voy a colocar el movimiento 1, yo voy a decir que el verde efectivo de él es igual a qué. Entonces miren que este 56, para ubicarlo más fácil, para que ustedes lo puedan ver. Aquí está. Me toca traerme la gráfica. Me traigo la gráfica. Ah, bueno, la de Pine. Para que lo puedan mirar y lo podamos entender. Si no me toca estar subiendo y bajando y sería un tanto engorroso. ¿Dónde la tengo? Creo que voy llegando. Está a 90 segundos. Y la voy a pegar. Ahí. Mejor aquí para no estar rodando tanto. Listo. Entonces, mire. Ahora no vamos a hacerlo de cálculo de demoras. Lo hacemos en otro curso. Ahí. Entonces, miren. ¿Qué pasa? Que el movimiento 1, ¿cierto? Si se acuerdan, era un movimiento que arrancaba en A y terminaba en C. ¿Qué significa eso? Que ese movimiento 1 va a cubrir todo lo que se demore de AB más de B a C. Pero lo que se demora de AB y de B a C corresponden a los movimientos 2 y el movimiento 8. Es una de las razones por las cuales cuando yo voy a calcular el movimiento 1, ¿cierto? El verde efectivo es igual a ¿qué? A el 2 más el 8.
¿cierto? Entonces tendría 29 más 23 aquí. Entonces quiero decir que tengo 29 más 23. ¿Cuánto me da 29 más 23? Me da 52, ¿cierto? Pero a esos 52, ¿qué debo sumarle? Debo sumarle las pérdidas de este movimiento 1. Y las pérdidas de este movimiento 1 son 4, que corresponde a este que yo tengo acá en la tablita. ¿Dónde fue? Aquí. Busco el movimiento 1 y el movimiento 1 tiene una pérdida, que está un L, de 4 segundos. ¿Ya? Por esa razón es que yo, al momento de buscar sus tiempos, voy a decir que es 29 más 23 más 4. ¿Ya? Y tengo 56. Aquí, cuando yo hago el cálculo del verde que voy a tener, verde presentado, pues realmente va a ser 55. Porque acuérdense que hay una ganancia final, pero la ganancia final se da por el hecho de que el semáforo se coloca en amarillo y los vehículos siguen pasando. Entonces realmente yo voy a tener un verde presentado de 55. ¿Dónde comienza el verde? Uno puede decir, bueno, yo voy a arrancar con 5 segundos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los primeros 4 o 5 segundos son los del entreverde. Entonces sería, si arranca en 5 y le tengo que sumar 55, va a llegar hasta 60. ¿Ya? ¿Qué hace uno entonces? Se viene acá y uno dice, bueno, yo lo voy a arrancar después de 5. Él arranca con qué? Con rojo, todo rojo, y se va a ir. Yo arranco después de 5. Miren que estoy trabajando en este que está aquí. Y se va a ir con cuánto? Con 55 segundos hasta acá, hasta el 60. De aquí que vienen los 3 de todo rojo, de amarillo, perdón. Y después vendría un todo rojo o rojo hasta 90 segundos. Entonces miren que ¿por qué uno no arranca aquí pegadito? Pues porque va a aparecer un amarillo que necesita un amarillo más todo rojo, entonces uno le deja los 5 segundos. ¿Ya? Si uno arrancara así, entonces le quedaría que arranca de la nada y coloca al final la información. Que no tiene nada porque pues, usted tiene esto como una cinta que da la vuelta, pero es más fácil si yo pienso, bueno, le voy a dejar de una vez el amarillo más todo rojo de estos y arranco en el segundo 6. O sea, arranco 5 segundos después. Y eso lo voy a hacer para todas y cada una de los movimientos. Entonces ya tengo el movimiento 1. Recuerden que no voy a trabajar. Por ahora no voy a calcular demoras ni nivel de servicio, para no complicarnos con eso. Lo voy a quitar de acá. Olvidémonos de eso por ahora. Luego para el 2. Entonces, para este 2, ¿qué es? El 2 es el movimiento que va desde A hasta B. ¿Cuánto tiene? 29. Check. Tengo los 29 segundos. Como tengo el tiempo que debo presentar, entonces sería un segundo menos porque debo restarle la ganancia final, la diferencia de ganancia final, y me va a dar 28. ¿Dónde arranca? En 5 y termina en 33. Lo mismo voy a hacer para el movimiento 3. ¿El movimiento 3 cuál es? El movimiento 3 es el que arrancaba en B y debe llegar hasta A. Entonces debe hacer la sumatoria de BC más CA. Yo voy a decir aquí, miren que es el 5, ¿cierto? Más el 8. Miren que es el 5.25 más el 8. Y al final, pues le sumo la pérdida. ¿Ya? Que es lo que él va a demorar allí. Entonces me estaría dando 52. Pero ¿cuándo comienza? Comienza luego de que se acaba B.
Comienza luego de que termina B, porque recuerden que ya este señor, ¿cierto? No va a arrancar aquí en cero, sino que arranca después de que se termina este periodo de AB. Entonces, ¿quién termina en AB? Aquí tengo el 7 y el 2. Entonces, el 2 tiene 29, ¿ya? Más 5 terminaba en 33. Si ya yo voy a arrancar el 3, ¿qué debo hacer? Debo comenzar 5 segundos después por el amarillo más todo rojo, o el intervalo de verde, de cambio de fase, el entre verde. Entonces serían 33 más 5 me da 38. Y a ese 38 le voy a sumar el 52. ¿Ya? Entonces, me voy a ir a la cinta y voy a encontrar que el 2, el movimiento 2, arranca también en 5, pero va solamente hasta 33. ¿Por qué? Porque el movimiento 1 es el que se va hasta C, miren que es la cinta más larga. Este. Y luego el movimiento 3 arrancaría aquí en 33 y se va a ir, perdón, en 38 y se va a ir hasta el 90. Tengo el movimiento 3, está. Arranca en 33 o luego el 33, miren aquí está, y se va a ir hasta el 90. Eso es lo que debo hacer para todos y cada uno de los movimientos. Ya. Voy a determinar dónde arranca y dónde arranca y dónde termina. Y lo voy a hacer aquí en esta tablita. Luego, para terminar, ¿cierto? Tendría los movimientos peatonales. Entonces, los movimientos peatonales, para el verde del peatonal 7, tengo 29 segundos. Al sumarle pérdidas y los tiempos perdidos, ¿cierto? Me van a quedar 28 segundos. ¿Dónde arranca? En el 5 o después del 5. ¿Por qué arranca después del 5? Porque miren que ese movimiento 7 está aquí de B a C. ¿Ya? Pues ese movimiento de B a C va a arrancar después de que se acabe el movimiento 2, que es el más crítico. Sería el movimiento 2, que demora 29, más 4 segundos de entreverde o las pérdidas, me daría 33. Entonces arranca en 5 y termina en 33. ¿Ya? Ese movimiento que es el 7, este de aquí. Pues miren que acá decía que demoraba 18 segundos. Acá realmente se extiende hasta 28 segundos porque el tiempo de AVE se extendió un poco. Mientras que el otro movimiento, que es el movimiento 8, el peatonal 8, decía que medía o tenía un tiempo de 23 segundos, quedaba con 22. Y entonces se iría desde el 38 hasta el 60. Aquí estaría. Me voy a la cinta y voy a encontrar acá, 38 después del 38 y se va a ir hasta el 60. Esto. Entonces miren que aquí hay algo curioso y es que el tiempo del peatonal
se colocan dos colores, por decirlo así. ¿Qué indicación están dando? Pues que yo no puedo decirle a un peatón que cuando vaya por el segundo 27, perdón, arranque y pase la intersección, sino que debo decirle que él necesita un tiempo mínimo. ¿Ya? Entonces, ¿de cuánto es ese tiempo mínimo? Tengo, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 segundos. ¿Ya? Ese tiempo mínimo que él necesita para pasar la intersección es el que uno le coloca al final del semáforo peatonal. Mejor dicho, cuando empieza a titilar el indicador peatonal. Para decirle que si él llega a la intersección y ya está aquí en el 21 y ya está titilando, él debe saber que debe pasar rápido. Y si no, mejor no arranque. Porque lo ideal es que esta indicación de titilar o la indicación que le dice que se está acabando el tiempo, debería darse ya cuando él esté en la intersección, para que él pueda pues, apresurar el paso y esté dentro de un rango seguro para pasar. O en su defecto, ¿cierto? En el peor de los casos, cuando empieza a titilar, que él ya esté dando el primer paso. Porque ese es el tiempo justo y estricto para que él pueda pasar en unas condiciones normales. Recuerden, tiene que ser un paso de 1.4 metros por segundo, o sea, una persona que pueda ir de forma rápida. Entonces, normalmente se le van a dar estos 8 segundos para la indicación esa de titilar. Acá, ¿por qué se llevó a 14? Porque recuerden que tenemos una doble calzada. Si recordamos la gráfica, aquí está. Cuando él se movía aquí en 7, atravesaba solamente esta parte de 10 metros. Pero cuando se mueve por aquí, va a atravesar dos calzadas. ¿De cuánto tiene que atravesar? 3 más 3 más 3, 9 más 2, 11 más 9, 20 metros. Entonces la distancia va a ser mucho más larga. Y por eso se le debe indicar cuándo tiene el tiempo estricto para poder avanzar. ¿De dónde más o menos saca uno ese valor? Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la velocidad? Aquí tengo cuánto, aquí tengo 14 segundos. ¿De dónde salen estos 14 segundos? Acuérdense que yo cuando hice el cálculo decía que era la longitud de la intersección o el ancho de la intersección, que en este caso serían 20, dividido entre la velocidad estimada, que era 1.4. Entonces eso te va a dar aquí los 14 segundos que demora mínimo una persona a una buena velocidad en atravesar esa intersección. Y acá, miren cuántos segundos hay. Hay 8. ¿Por qué? Porque esta intersección tiene 10 metros de ancho. Al dividirlo entre 1.4 me da 7,14. Lo puedo redondear en 8. Entonces, en las mejores condiciones, él puede justamente aquí, en el segundo 21, salir y atravesar la intersección de una forma segura. Eso es un ejercicio de semaforización, teniendo en cuenta indicación de semáforos peatonales. No sé si tienen alguna duda o inquietud en relación a esta parte de semáforos.
¿No tienen dudas? Me parece no, profe. Sí, eso es. Bueno, entonces, con eso quedaríamos listos para esa prueba. Recuerden que tenemos como fecha de examen el próximo 23 de agosto, perdón, que sería el día lunes. Para terminar, voy a mostrarles un resumen de la parte de estacionamientos, que realmente pues no es más que una descripción de lo que realmente nosotros hacemos. Y que se ha convertido en un problema bastante grande, bastante grave, porque resulta que una vía, pues, debe tener una vía y debe tener una terminal, ¿ya? Nuestras terminales personales son nuestros garajes, ¿ya? Y miren que hoy día si usted compra un apartamento, pues, le cuesta más si le aseguran un espacio donde pueda parquear, porque pues, ya es un elemento extra que va a tener un plus. Entonces, cuando yo salgo de mi casa y debo dejar el vehículo cerca de mi oficina o de mi trabajo, no sé, algo así, entonces ahí puede generarse un conflicto y es en relación a que no tendría dónde ubicarlo y dónde parquear ese vehículo, ¿ya? Entonces, yo siempre debo tener asegurado dónde comienza y dónde termina mi viaje, en relación a que yo pueda estar seguro de dónde voy a dejar mi vehículo, ¿ya? Entonces, ese espacio donde se va a ubicar el vehículo puede ser en la calle, puede ser adyacente a las calles, en las aceras. A veces pueden ser unos carriles definidos para eso. En otras ocasiones me toca pagar un garaje y pues tenerlo ahí estacionado. Un vehículo que rueda mucho puede decirse que de las 24 horas del día está parqueado 21 horas. Usted llega, sale de su casa, se gasta una hora de viaje, y luego sale para regresar del trabajo a la casa, se gasta otra hora de viaje. Y eso que estamos hablando de personas que gastan mucho tiempo. Una hora de viaje es mucho tiempo. Mi carro particularmente rueda 3 horas al día, 3 horas y media. Que es ir a hacer una vuelta, ir al trabajo, regresar una hora, ir y regresar 2 horas, una hora de ida, una hora de vuelta. O sea, estoy en ese promedio. De resto va a estar dentro de un garaje o parqueado en un parqueadero. Entonces ahí es donde uno dice, bueno, si el sistema de transporte fuera eficiente, las personas no necesitarían utilizar su vehículo, sino que lo tendrían guardado y solamente lo utilizarían en casos de emergencia. O sea, que es como realmente uno debe utilizar el vehículo. O para casos en los que uno necesita, pues, hacer un viaje. Entonces, si usted quiere ir a playa un fin de semana, pues puede que sea un tanto engorroso ir en ese viaje en transporte público.
Tal vez quiere quedarse un tiempo determinado, entonces tiene que estar pendiente de los horarios de flujo o salida de vehículos. Y en ese momento usted pues prefiere tener su vehículo privado. Pero si uno, por ejemplo, en Sincelejo tuviera un transporte público muy bueno o bueno, ¿quién va a querer sacar el vehículo y demorarse 15, 20, 30 minutos para ir a la universidad, a un lugar de trabajo, dejar el vehículo estacionado hasta que se vuelva a hacer otro, hasta que termine la jornada y regresar a casa? Pues la gente lo hace, pues porque se siente más segura al momento de hacer todo su recorrido. Seguro en todos los términos, tanto en tiempo como en seguridad por un atraco o algo así. ¿Cuál es el problema? Que nuestra capacidad de endeudamiento crece, sigue creciendo y nosotros no tenemos cada día cómo superar, ¿cierto? O cómo ampliar esa cantidad de vehículos que están entrando al mercado. Hay diferentes tipos de estacionamiento. Hay un estacionamiento que es en la vía pública. ¿Ya? ¿Cuál es ese? Pues uno dejar un espacio para que en uno de los carriles o en la parte lateral se puedan, se puedan parquear los vehículos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que a partir de la definición de una carretera, uno dice que, o de tránsito o de flujo, uno dice que es el movimiento de vehículos o de unidades móviles en una infraestructura que es rígida o estática. Entonces, al momento de yo tomar una calle para montar un parqueadero para meter vehículos, estoy desvirtuando la razón de ser de ese sistema, ¿eh? Porque no debería ser para tener carros parqueados, porque es para que circulen vehículos. Eso sumado a que muchas veces en nuestras ciudades no tenemos ese espacio suficiente. Algunas ciudades sí han sido pensadas para dejar 3, 4 carriles en los cuales quedan 2 carriles adyacentes para parquear y 2 carriles centrales para circulación. Eso lo hacen en zonas que son residenciales o zonas que tienen bajos flujos de vehículos. Pero donde tengo arterias o vehículos o carreteras primarias, es imposible pensar en que se pueden dar estos movimientos de aparcamiento o de parqueo de vehículos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener puntos de interrupción que van a generar un bajón en la capacidad y por ende un bajón o una bajada del nivel de servicio. Hoy día, por ejemplo, ¿qué se está estudiando mucho en el mundo? El transporte de carga. Porque si usted se da cuenta, el camión de la gaseosa, el que lleva los víveres o en los lugares que son comerciales, el que lleva los productos, debe llegar y parquearse. Pero eso genera un conflicto, puesto que va a reducir la movilidad de muchos vehículos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Que muchas de esas logísticas se han corregido a partir de cambiar las jornadas de trabajo y que estas empresas reciban sus productos en las noches. Entonces, uno puede ver como empresas como Ara, de Uno, ¿cierto? Tienen flujos nocturnos para evitar estar cerrando la vía pública. Otros han optado por tener unos parqueaderos personales de tal forma que no interrumpan el flujo vehicular y puedan hacer carga y descarga. Pero cuando no hay espacio, sobre todo cuando son lugares que son alquilados en sectores comerciales como el centro de la ciudad, les toca entonces hacer los trasteos, hacer los movimientos en las horas de la noche. Aquí podríamos decir que hay algo que es claro y se debe tener en cuenta, y es que si yo tengo altos volúmenes vehiculares y tengo calles angostas, existe una imposibilidad para que yo pueda tener, para que se pueda dar parqueadero, para que se pueda dar este tipo de espacios en la vía. Ya tocaría hacerlo afuera. Entonces tocaría pensar en estos estacionamientos fuera de la vía pública. Entonces,
¿Por qué salen estos parqueaderos? Pues porque son una necesidad. Sincelejo, pues estamos un poquito desordenados, dado que no existen parqueaderos como tal, sino que existen unos espacios, unos baldíos o unos lotes, como digo yo, tal vez engordándose o esperando allí a que sean reorganizadas sus actividades, y entonces son tomados como parqueaderos, ¿ya? Eso, pues ayuda a que el dueño del lote, pues, alguien lo usufructúe y le dé un beneficio económico, y de paso, pues, se lo cuide, ¿ya? Se lo mantenga limpio y ese tipo de situaciones. Hay otro sistema que es el de edificios para parqueaderos. Acá el más cercano, el caso más cercano es aquí en Montería, donde encontramos en Alamedas un, un edificio para parqueaderos. Porque hay algunos casos, como el de Centro Comercial Viva, donde tenemos el sótano para parqueaderos, ¿ya? O lo que se hizo con el Centro Comercial, perdón, el Guacarí, que tiene el sótano como parqueadero. Otro caso es el que se hizo con el Viva, que pues del edificio, que son creo que 4 pisos, ¿cierto? Incluyendo o 3 pisos. El segundo piso, o parte del segundo piso, pues fue utilizado para parqueadero, y tenemos el primer piso que también fue adecuado para parqueaderos. Pero el caso más práctico o evidente de un edificio para parqueaderos es el de Alameda de Montería, donde muchos de los pisos, varios pisos, han sido destinados para el parqueo de vehículos. Y eso se convierte en un plus para el centro comercial. En ciudades muy grandes como Bogotá, Medellín, esos parqueaderos que eran libres, ¿cierto? Gratis, ya hoy día se han convertido en una necesidad, un plus que obliga a que las personas tengamos que pagar por ello. En ciudades como Cartagena, donde el espacio, sobre todo en la zona céntrica, en el centro histórico, es muy reducido, varias empresas tipo centro comercial o restaurantes brindan el servicio de parqueadero, pero con un costo, ¿ya? Entonces ellos manejan algo que se llama el valet parking. Es una persona a la cual usted llega, por ejemplo, llega a un centro comercial, a un restaurante, y usted le entrega la llave, ¿cierto? Una vez entrega la llave, pues está una persona que es un conductor especializado, toma su vehículo y lo lleva a un lugar de parqueo. O sea, usted no tiene que llegar y perder tiempo, gastar tiempo en donde me voy a ir, no. O las curvas o algo así que son bastante complicadas para cierto tipo de conductores. Usted llega, entrega las llaves y le emiten un tiquete, ¿ya? Y el tiempo empieza a correr dependiendo del tiempo, pues usted al final va a recibir un cobro por ese parqueo. Si es un restaurante, va a recibir el cobro del parqueadero y el cobro de su alimento. Y las personas pues prefieren pagar eso porque salir a buscar parqueadero es un desastre. Entonces aquí otra vez llegamos al punto de oferta y demanda, ¿ya? ¿Qué hace uno? Pues uno necesita hacer unos inventarios, unos estudios, saber cuál es el parque automotor. Algunos indicadores dicen de que dependiendo del número de vehículos matriculados, pues así será la carga vehicular, pero nosotros vemos que en nuestras ciudades circulan vehículos de todos lados. Entonces este es un indicador que funciona, pero que debe hacerse estudios para que sea más preciso o para que sea preciso. Entonces uno debe saber cuál es la demanda, ¿cierto? Cuáles son los vehículos que desean parquear, los que van a parquear, y necesita saber cuáles son las necesidades físicas, ¿ya? Para poder saber si uno puede ofertar mayor número de espacios. Entonces lo que uno hace en las ciudades es un estudio del uso de suelo. Allí pues se va a definir cuál es el destino o qué se va a hacer con el suelo, ¿cierto? Para saber dónde van a estar los edificios, dónde está la zona comercial, dónde está la zona de crecimiento. Y al definir zonas de crecimiento comercial o de negocios, pues se deben establecer unas zonas para parqueo, de tal forma que no sea un ingrediente negativo, ¿cierto? Malo,
al momento de hacer la recepción de las personas que vienen a hacer comercialización de productos. Entonces, cuando uno dice, bueno, ¿y cuál es la oferta? Uno dice, bueno, ¿cuáles son los espacios disponibles? ¿Cuáles son los cajones? ¿Ya? Los cajones que se pueden habilitar tanto en la vía pública como en espacios privados. Y entonces, uno calcula la demanda. Entonces, ¿la demanda qué es? Es esa información que uno tiene de dónde la gente se está estacionando. Es la información de cuánto tiempo demoran las personas estacionadas, ¿ya? O conocer cuál es la variación horaria. Entonces, ¿qué es lo que, si uno tiene un parqueadero, qué es lo que a uno le interesa? Saber cuál es la variación horaria. ¿Por qué? Porque uno cobra hora o fracción. Yo sería feliz si yo tengo un parqueadero en el cual llegan personas que demoran 10, 15, 20 minutos y salen. ¿Por qué? Porque puede que entre otra y eso demore 10, 15 minutos. O sea que en una hora yo puedo cobrar 3 horas. ¿Ya? Entonces, esa información es muy importante porque ayuda a tener ideas de fórmulas de negocio. ¿Ya? Entonces, cuando uno está haciendo el estudio, uno empieza a ver si hay gente circulando, si hay gente mal parqueada en la calle, si es que la calle está prohibida. Y eso le da los indicativos para uno saber si hay necesidad de espacios de parqueo o no en ese sector. Otra vez, le toca a uno ir y hacer observaciones. Uno va a mirar en qué espacios se están parqueando las personas o si ya está el parqueadero ubicado, mirar a qué hora llega el vehículo y a qué hora sale, para poder mirar cuál es la rotación que tiene, ¿ya? Para poder decir cuál es la frecuencia. Normalmente, cuando uno va a hacer este tipo de estudios, uno toma 2, 3, 4 cuadras, ¿cierto? Y usted va viendo los vehículos y va notando la hora de entrada y la hora de salida de esos vehículos. Y lo identifica por la placa. Eso le da entonces una variación horaria de ese flujo de vehículos que tienen la necesidad de ir a parquearse. Hay algunas fórmulas que son muy prácticas, son útiles y que le permiten a uno, pues, determinar cuáles son los índices en materia de índice de rotación, que es lo que realmente a uno le interesa cuando uno quiere montar el negocio del parqueadero. Entonces, por ejemplo, el índice promedio de rotación no es más que la demanda sobre la oferta. Entonces, la demanda, ¿qué son? Los vehículos que se estacionan. Y la oferta es el número de espacios. Ese índice de rotación, pues al final va a definirnos vehículos por hora por cajón. La duración se calcula como 1 sobre el índice de rotación. Entonces tendríamos horas por cajón por vehículo, horas cajón vehículo. Y hay un porcentaje o un índice de utilización. Entonces indica el grado de ocupación que puede tener un determinado estacionamiento en un sector. Ese índice, ¿cómo lo vamos a calcular? La oferta menos los cajones vacíos sobre la oferta. ¿Sí? Recuerden que la oferta también es conocida como la capacidad. Es capacidad menos cajones vacíos sobre capacidad me va a dar un índice de utilización. Aquí pues miramos unos ejemplos de parqueaderos en la calle. Aquí tenemos parqueaderos en la vía. Miren que las vías son anchas y permiten tener un espacio para ubicar los vehículos. Puede ser en este sentido, que es espina de pescado. Algunas veces en los centros comerciales dejan unos callejones de circulación y le colocan espinas de pescado a los lados. ¿Por qué hacen espinas de pescado? Pues porque puede ser más fácil la salida o la entrada de los vehículos. Acá tenemos estos bloques parecidos a los de los centros comerciales, donde se dejan las indicaciones, deben estar bien delimitadas para que no ocurran accidentes.
y se deben colocar los topes pues, para que los vehículos al momento de llegar hasta cierto punto donde se parqueen no vayan a chocarse unos con otros ni vayan a llegar hasta las paredes. Entonces se le van colocando los topes. Ese es un edificio de parqueadero, pues tiene unas rampas que manejan unas pendientes relativamente suaves para que no haya incomodidad al momento de hacer los movimientos. Entonces se coloca este mismo piso de parqueo, pero en varias alturas. Y finalmente, pues tenemos estos, son muy parecidos a los de las plazoletas de estadios o de centros comerciales al aire libre, en los cuales pues se define una demarcación para la ubicación de cada uno de los vehículos. Por ejemplo, uno cuando encuentra eventos que son muy particulares, como un partido de fútbol de Colombia en el Estadio Metropolitano, allí uno ve que toda la circunvalar en Barranquilla se llena de vehículos, o sea, demasiados vehículos, y parquean encima de las aceras y en cualquier lugar. Pues estos señores los acomodadores ese día hacen agosto, que ya definen espacios para, para parqueo. Acá ya más en la sabana uno ve el día de las corralejas o algo así en San Pues, uno ve que hay personas que adecúan espacios y allí se hacen unos parqueaderos o unos sitios de estacionamiento donde pues ellos llegan y cuidan. Entonces miren que las personas van dejando el vehículo, pues, no sé, un tanto riesgoso porque le pueden rayar el vehículo y no existe una responsabilidad de parte del acomodador. Eso es lo que pues uno podría manejar de forma práctica de lo que es un parqueadero. En algunas ocasiones en la universidad, hecho algunos conteos en términos de épocas normales, por decirlo así. Entonces, tomamos un día, 2 días y mirábamos cuántos vehículos estaban parqueados y cuáles eran los índices de rotación de los cajones que están allá en la universidad. Y determinamos algunas situaciones básicas. Pero bueno, ahora dado la pandemia, eso pues queda aplazado para otras ocasiones. Hasta allí estaría la parte que tenía preparada para estacionamientos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. No hay dudas. Bueno, tengo una situación particular con algunos estudiantes y es en relación a que algunos no han hecho el examen 2 ni el examen 3. O sea, no han hecho los respectivos exámenes supletorios. Allí me llegó una bandada de autorizaciones que pues yo he tratado de esperar que pasen los 15 días más o menos, un periodo de 15 días, que ha sido este mes de agosto, hasta ahora 15 de agosto. Pero necesito que las personas que están pendientes de supletorio me envíen el recibo de pago para poder eh, tener el registro como lo exige la universidad para poder hacer el supletorio. Alguien me preguntaba, hasta les bullet, que cuándo era el supletorio. Yo les dije que era el día viernes. ¿Ya? Entonces, los que están en la lista de supletorio van a ser supletorio del primer y segundo parcial, perdón, de segundo y tercer parcial. Hasta ahora creo que no hay nadie que tenga primer y segundo parcial, o segundo y tercer parcial. No he visto que haya uno que deba dos exámenes. Entonces la idea es hacerlo el día viernes en la tarde, al final de la tarde. Yo les confirmo la hora si será tipo 6 o tipo 7 de la tarde, que es el espacio que tengo
pues como libre y definido para esa actividad. Entonces me tienen que enviar el recibo, el volante de consignación para poder hacer el supletorio. Si hay algún compañero que esté en esa situación y que no esté hoy en clases, pues por favor le comunican. Entonces quedamos para el examen de semaforización el día lunes y para los que tienen pendiente supletorio 2 o supletorio 3, el día viernes por la tarde. Yo mañana les confirmo. Profesor, disculpe. Para ver si nos podría compartir los documentos. La plantilla de Excel no la voy a compartir, porque como les dije, no sé si con ustedes o con el otro grupo, pero tuve la oportunidad de hablar La de Paint, profesor. con ustedes, porque es que en el examen 3 hubo un desafío de plantillitis, donde mucha gente me dijo que no, es que eso era imposible hacerlo. Sí, claro, es imposible hacerlo porque usted tiene que preparar una plantilla especial, pero era más fácil hacerlo a mano. Entonces se les dio por irse a la plantillitis, al límite que hay personas que me entregaron la solución del ejercicio de nivel de servicio, donde evidentemente es una vía de varios carriles, una vía multicarril, con la plantilla del desarrollo de carreteras dos carriles. Entonces imagínense semejante desorden. Y con base en eso yo pues, tomé la decisión de no entregar plantillas de estas de... Igual eso ha generado otras cosas, una serie de situaciones que la gente, pues no, yo no ni paro bolas ni nada en clase, que ya eso está la plantilla. Entonces, ha sido complicado. ¿Ya? O el otro caso que también les mencioné, no recuerdo si con ustedes, pero sí lo he mencionado en diferentes clases, que uno les pregunta algo, entonces no responden, sino que me mandan en la plantilla, no, ahí están las respuestas. Oye, si usted le preguntan tal cosa, usted responde eso. ¿Ya? La idea es que puedan responder lo que se les pregunta, no que el profesor salga castigado a buscar las preguntas, a buscar las respuestas. Porque la plantilla le responde 100 cosas y le preguntan una, entonces le toca a uno leer las 100. Entonces, en ese orden de ideas es que no creo prudente entregar plantillas. Y les voy a cargar la plantilla de semaforización. La plantilla no, la temática de semaforización. Ahí les he mandado semaforización y lo que acabamos de mirar es una revisión sencilla de lo que es estacionamiento. Pues está cargando, está un poquito lento el internet.
Entonces, por favor, me hacen llegar en el día de hoy lo que es el recibo de consignación para poder mañana pues habilitarlos en el examen. Igual les mando un mensaje, lo mando al grupo. Aquí es como cuando a uno le cobran y le dicen, bueno, si ya usted pagó, haga caso omiso. A los que no estén pendientes de supletorio, pues sabrán que no es con ustedes. ¿Listo? Aquí creo que ya están cargando las... Sí, ya cargan la información de estacionamientos y de semaforización. Bueno, dejemos allí entonces y quedamos pendientes para el viernes y para el lunes. Que tengan un feliz resto de día. Hasta luego. Listo, profe.